De acuerdo con la fracción primera del artículo segundo de la Ley sobre celebración de tratados, señala el concepto de tratado como el convenio regido por el derecho internacional público celebrado por escrito entre el gobierno de los Estados Unidos mexicanos y uno o varios sujetos de derecho internacional público. En este contexto, el 25 de junio del año en curso, México suscribió el Tratado de Marrakech, el cual tiene por objeto facilitar el acceso a obras publicadas a personas ciegas con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso, del cual, a grosso modo, me permito referir lo siguiente. El Tratado de Marrakech establece, entre otros aspectos, el compromiso de incluir en la legislación nacional sobre los derechos de autor una limitación en beneficio de las personas con discapacidad visual, como es el caso de la reproducción, distribución y puesta a disposición de las obras al público. Define a los beneficiarios como las personas que padecen distintas discapacidades que interfieren con la eficacia de la lectura de material impreso, lo cual incluye a las personas invidentes, con discapacidad visual, con dificultad para leer, o bien a las personas con una discapacidad física que les impida manipular un libro, centrar la vista o mover los ojos en la medida en que normalmente se considera apropiado para la lectura. Confiere a las entidades autorizadas editar sin ánimo de lucro ejemplares en formato accesible que podrán distribuirse mediante préstamo no comercial o comunicación electrónica. Prevé el intercambio transfronterizo de obras entre organizaciones que estén al servicio de las personas con discapacidad visual. Garantiza a los autores que sus publicaciones no se vean expuestas a un uso indebido y a una distribución a personas distintas de los beneficiarios. Sin duda, este instrumento tiene una gran relevancia, ya que trae consigo beneficios en derechos humanos, en el acceso a la información, en el derecho a la educación y a la cultura. Baste mencionar que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se estima que en el mundo existen 285 millones de personas que sufren algún grado de discapacidad visual. En México, de acuerdo con datos del INEGI, en el año 2010 habitaban 5.739.270 personas con alguna discapacidad, lo que representó el 5.1% de la población total. De ellas, el 27.2%, a razón de 1.6 millones de habitantes, presentó alguna discapacidad visual. Con relación a ello, la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal informó que el Tratado de Marrakech beneficiará a más de 1 millón de mexicanos con este tipo de dificultades para disponer de material de la lectura, ya que garantizará el acceso a un mayor volumen de obras en formatos como lenguaje braille, audio y macrotipo, tanto de autores nacionales como extranjeros. Pese a este avance, la suscripción del tratado resulta insuficiente para comenzar a aplicarse, pues es necesario que este instrumento sea aprobado previamente por la Cámara de Senadores de conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la Ley sobre la celebración de tratados, para posteriormente hacer constar en el ámbito internacional el consentimiento de nuestro país a obligarse, mediante la ratificación del tratado,
de poder llevar a cabo la adecuación de la legislación nacional con las disposiciones para su consecuente implementación. Ante ello, el pasado 25 de septiembre del año en curso, el titular del Ejecutivo Federal envió el comunicado por el cual se somete el tratado a la consideración de la Cámara de Senadores para que en los términos del artículo 76 de nuestra Carta Magna se lleve a cabo su aprobación y estar en posibilidad de continuar con los trámites conducentes para su ratificación. Por la importancia de este tratado, creo oportuno exhortar a la Cámara de Senadores a efecto de que apruebe a la brevedad posible el Tratado de Marrakech para facilitar de esta forma el acceso de las obras publicadas a las personas ciegas con discapacidad visual o con otras dificultades para poder acceder al texto impreso suscrito por el Estado mexicano. Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta soberanía el siguiente acuerdo económico. Único. Se exhorta de manera respetuosa a la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión a dictaminar y aprobar a la brevedad posible el Tratado de Marrakech para facilitar el acceso de las obras publicadas a las personas ciegas con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso suscrito por el Estado mexicano en la sede de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, en Ginebra, Suiza, enviado por el titular del Ejecutivo Federal a esa Cámara el 25 de septiembre del presente año y así estar en posibilidades de realizar los trámites respectivos para su ratificación, lo que permitirá adecuar la legislación nacional a las disposiciones internacionales. Atentamente, diputado Leonardo Pérez Calva, dado en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado de Hidalgo a los 21 días del mes de octubre del año 2014. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado.